Muy buenas, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias Letras Libres y Unir. Hoy sobre el tema Cómo escribir sobre política sin llorar. Contamos con la presencia de Daniel Gascón, que abordará las estrategias para hablar acerca del acontecer político desde la sátira y el humor. Daniel Gascón es escritor, traductor, guionista y editor. Colabora habitualmente como columnista en el diario El País y dirige la edición española de la revista Letras Libres. Ha trabajado diversos géneros como el ensayo, la narrativa breve de relatos. También ha publicado varias novelas. Nos acompaña también Christopher Domínguez, que interviene en este diálogo. Ya nos acompañó en el encuentro anterior. Christopher es crítico literario y actualmente miembro del consejo editorial y consejero de la revista Letras Libres. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenidos. Y os invitamos a disfrutar de esta conferencia y del coloquio. A continuación, cedo la palabra a Christopher Domínguez. Muchas gracias, Christopher. Muy buenos días desde la Ciudad de México, buenas tardes en España. Simplemente en esta segunda sesión del ciclo de conferencias de Unir y Letras Libres, no me queda sino dar la bienvenida a nuestro hombre en España, que es Daniel Gascón, que es el responsable de nuestra edición española desde hace ya varios años y le ha dado un nivel de calidad y competencia intelectual y periodística que nos hace sentir muy orgullosos. Daniel es, desde luego, un articulista político punzante en el país. También es un novelista. En 2020 y 2021 sacó Un hipster en la España vacía y luego La muerte del hipster. Es un estupendo entrevistador, un hombre que tiene una agenda política internacional que le ha dado una gran relevancia a Letras Libres. Y bueno, es un observador agudo, iconoclasta de la realidad política española y también, por cierto, un notable dibujante. Sin más, le doy las gracias y la bienvenida a Daniel Gascón. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Es un placer participar en este ciclo, en esta sesión. Y bueno, voy a contar un poco lo que yo hago y lo que he descubierto de los placeres y las dificultades de la sátira y de cómo sirve el humor, o me ha servido a mí al menos para entender mejor la política, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, que son las leyes epónimas, que las recopiló Louis Lapham, un satirista estadounidense, ¿no? Y entonces, por ejemplo, habla de algunas. Una de mis preferidas son las 3 leyes de la política según Robert Conquest, ¿no? Que dice que todo el mundo es conservador en aquello que conoce mejor. Dice también que toda organización que no es explícitamente de derechas se acaba convirtiendo de izquierdas. Y otra es que para entender el funcionamiento de cualquier organización burocrática, lo más sencillo es pensar que la dirige una camarilla compuesta por sus enemigos, ¿no? Otra de las leyes epónimas es, por ejemplo, la de Hanlon, que es una variante, ¿no?, de la famosa navaja de Ockham, que dice que no hay que atribuir a la conspiración lo que se puede explicar por la estupidez. O otra que es la de Upton Sinclair, que dice que es muy difícil que alguien entienda algo si su salario depende de no entenderlo. Entonces yo pensé, bueno, como me gustaban mucho este tipo de leyes, otra es la de Hitchens, que dice, Christopher Hitchens decía que lo que se afirma sin evidencias se puede también descartar sin evidencias. Entonces yo pensé, bueno, yo quiero tener también mi propia ley, que es que toda sátira es profecía y toda parodia es eufemismo. Y es un poco lo que, bueno, pues una cosa que yo creo que sucede mucho, no solo cuando haces sátira, sino cuando ya empiezas a mirar el mundo desde la clave de la sátira, es que ves un
un poco como las embarazadas por la calle, ¿no? Que no dejan de ver embarazadas. Y esto creo que sucede mucho cuando tú empiezas a usar la sátira, ves que la realidad constantemente ofrece cosas que ya en sí parecen una sátira, ¿no? Del mismo modo que también cuando he escrito parodia, donde tú, en cierta manera, pues te ríes de los discursos oficiales, lo que me ha sucedido cada vez más es que en vez de lo que pensarías que es lo típico de la parodia, ¿no? Que es exagerar los rasgos más ridículos, casi cuando en el hipster o en fake news o en los artículos he usado la parodia y me he basado en un texto real, a menudo lo que he tenido ha sido que rebajar un poco para que sea más verosímil, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las observaciones así iniciales y creo que dificultan bastante hacen que la tarea del humor político sea estimulante, pero también muy difícil, porque cada vez es más difícil distinguir lo que es la broma de lo que es la realidad, ¿no? Creo que también para como el enfoque, ¿no? que yo tenía es pues, partes de lo que me parece que caracteriza un poco nuestra época y nuestra conversación política en España, pero yo creo que en muchos de sus países cercanos o por cultura o por geografía, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones básicas es el ciclo de noticias que no se interrumpe nunca, y también que todos seamos emisores, ¿no? Que todos seamos comentaristas, ¿no? Eso ha multiplicado las voces y seguramente no siempre para un discurso más sofisticado, ¿no? En cierta manera, pues el mundo actual de las redes sociales refuta esa idea ilustrada que si todos tenemos educación y todos tenemos posibilidad de expresarse, pues de expresarnos, la discusión va a ser más elevada, ¿no? Y entonces al final el resultado es Twitter o X, que quizá no siempre es así, ¿no? Pero bueno, es un elemento que tú como analista retratas, ¿no? Luego creo que otra de las cuestiones bastante claras, ¿no? y en muchos países y está estudiado es un incremento a veces se habla de polarización, a veces se habla de crispación. Yo creo que hay un elemento de, si quieres, de tribalismo, ¿no? Con la colonización política de muchas esferas de la vida, que además tampoco es que sea una reflexión política muy intensa, muy elaborada, sino que es más bien una cuestión de señalización, ¿no? Donde además, por ejemplo, en España yo creo que eso es muy claro, los partidos colonizan muchos aspectos de la vida, no solo las instituciones, que también, sino de la conversación, ¿no? Y eso pues te da bastante material para el humor y también, bueno, pues a veces de desasosiego, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, relacionado con esto, una cosa que vemos mucho es una especie de cuajo. Antes se hablaba, ¿no? Hemos hablado mucho de la posverdad, y luego resulta que es una categoría que no sé hasta qué punto es válida, porque a veces los denunciantes de la posverdad y del relativismo pues solo ven esa relación poco sana con la mentira en el campo contrario, ¿no? Pero sí que creo que hay un elemento que es muy definitorio, que es el cuajo. En otras épocas me parece que la mentira, como sabemos, es tan antigua como la política, tan antigua como las palabras, pero ahora ya no se toma ni la molestia de desmentirlo, ¿no? Yo creo que en buena medida porque el ciclo, como no se detiene nunca, como estamos en esta velocidad y en este discurso continuo, pues ya esperas que los demás olviden, ¿no? Entonces yo creo que eso es, por una parte, es una era del cuajo. Y por otra, que es un fenómeno muy llamativo para mí, es la farfolla, ¿no? A veces pues, se ha hablado mucho del bullshit o de esas palabras que ni siquiera son mentira, ¿no? Que son una especie de embellecimiento, de ornamento, pero que no están sujetas a ninguna relación con la realidad, y que a veces sirven un poco como manera de enmascarar.
por ejemplo, por poner un caso cercano que es en España ahora, la cuestión de la amnistía para los independentistas condenados o todavía no condenados porque se fugaron a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Todos sabemos que ese es el trato, ¿no? Entonces son la anulación del delito, el borrar el delito a cambio de los votos. Entonces, pero sin embargo, ¿cómo se argumenta? Pues dicen, bueno, esto hay que explicarlo bien y es muy importante que en el preámbulo de la ley que se haga se expongan bien las razones, ¿no? Que se expongan las razones que sabemos que son falsas, porque el motivo es puramente utilitario, ¿no? Entonces, es curioso porque es más importante que una explicación que sabemos falsa, pues esté bien redactada, esté bien argumentada, aunque sea pura sofística, ¿no? Creo que es que, más allá del caso concreto, creo que define bien nuestro tiempo, ¿no? O, por ejemplo, si lo podemos ver también en las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que hablan mucho de cuestiones como inclusividad, como está un espíritu de equipo, y a la vez que hacen esto y se organizan campos, actividades para unirse, constantemente van aumentando las diferencias salariales, ¿no? Entonces es una inclusión paradójica. O también lo podemos ver a veces cuando se habla de la diversidad, ¿no? Entonces, sobre todo, pues digamos, en las producciones culturales estadounidenses, ¿no? Dices, bueno, es una diversidad que primero el marco del que parten es bastante anglocéntrico, por decirlo de alguna manera, y luego también es una diversidad, digamos, para afuera, ¿no? No es una diversidad de distintas visiones ideológicas, ¿no? Es una especie de idea del pluralismo donde todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero que, bueno, eso a veces es agradable, pero no es exactamente pluralismo, ¿no? Como analista, supongo que también por mi formación, porque yo pues, he empezado a mirar el mundo siempre, digamos, desde las palabras, desde la literatura, pues me parece que la relación de la política y el lenguaje siempre es fascinante, ¿no? Porque es un campo lleno de contradicciones, de ironías, de trampas, y creo que eso proporciona, pues por supuesto, mucho material para la sátira, pero también que a veces las palabras son como las piedras, ¿no? Que las levantas para ver qué hay debajo, ¿no? Y esa es en parte pues la tarea que a mí me divierte hacer y que intento que sirva para aclarar y también para divertir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que creo que suceden mucho es cómo las palabras no son, que en el uso político no significan lo que significa el diccionario, y en ocasiones significan lo contrario, ¿no? Voy a poner pues algunos ejemplos. A veces esto está en el nombre de los partidos políticos, ¿no? Pues en España tenías Unidas Podemos, que no están, es bastante desunidos, y luego también es un partido que significa cierta impotencia, ¿no? Pero también, por ejemplo, piensas en el Partido Popular y tampoco era exactamente un partido popular, sino más bien pues una coalición en sus votantes, pues de funcionarios y de pensionistas, ¿no? Pero bueno, pues se llama así. O por ejemplo, piensas en Ciudadanos, que también tenía en su momento, pues no era exactamente lo que eso, al menos cuando lo que indicaba su nombre, al menos cuando se desarrolló. Pero esto aparece en muchos más casos, ¿no? Pues por ejemplo, he dado el ejemplo de inclusivo, ¿no? Cuando se dice que algo es inclusivo, realmente lo que estamos, con esa palabra estamos excluyendo a otros. También muchas veces cuando habla alguien que dice nosotros somos partidarios del diálogo, en política lo que están diciendo es que señalar con quienes no se quiere tener nunca un diálogo, ¿no? Un caso muy conocido es que casi siempre que se dice literalmente significa en sentido figurado, ¿no? O también algo fascinante es a menudo se habla de debates que están cerrados o superados, y eso lo que realmente solo lo dices cuando el debate no está cerrado o superado. Lo estás diciendo porque alguien está abriéndolo o está
estás sacando un debate que a ti te gustaría que estuviera clausurado, pero que realmente no es así, ¿no? Y por eso lo dices. Es como cuando casi siempre que se reivindica el consenso es para acallar o silenciar a alguien que muestra un disenso, ¿no? Entonces se dice, aquí hay un gran consenso, cállate, ¿no? Entonces, bueno. O otro caso fascinante, ¿no? Por ejemplo, es el del pensamiento crítico. Yo no sé si os habéis fijado en que la mayoría de los defensores del pensamiento crítico o los que lo enarbolan piensan más o menos lo mismo, ¿no? Yo hice una viñeta donde aparecían varios vestidos igual y entonces alguien que preguntaba, ¿es esta la fila del pensamiento crítico? O también el caso de el intelectual independiente, que muchas veces, sobre todo, depende pues, de quién manda, ¿no? Y bueno, entonces a mí me divierte ese juego con las palabras y a veces intentas, pues siempre en todo análisis, incorporar un elemento de ironía, de humor. Pero pues hace un tiempo fue con una crisis de estas, una polémica que hubo en España acerca de unas tesis doctorales donde pues una ministra de Pedro Sánchez se vio obligada a dimitir porque había irregularidades con los trabajos de un máster. Luego se vio que el líder de la oposición, que era Pablo Casado en ese momento, había aprobado un número bastante abrumador o sospechoso de asignaturas en muy poco tiempo y esto evolucionó en que acusaron a Pedro Sánchez de irregularidades con su tesis doctoral, ¿no? Entonces era una polémica muy disparatada y muy amarga y yo no sabía bien cómo escribir sobre eso, ¿no? Y entonces un día pensé, bueno, pues que sea con recetas de cocina, ¿no? Y me imaginé que era un asesor en Moncloa que escribía una carta a su madre contándole una semana que había sido donde un candidato, o bueno, un presidente, decía pues que le gustaba mucho cocinar el pollo al cilindrón, como lo había hecho su abuela, y que eso generaba una crisis porque le decían que era mentira, que se lo había inventado, y acababa él como demostrando al país que era capaz de cocinar eso y preparar los pollos cilindrones en un programa de televisión en directo, ¿no? Que no salía muy bien el pollo, al parecer, en esta receta típicamente aragonesa, pero al menos se resolvía la crisis, ¿no? Y así, pues, descubrí que podía, bueno, que había una manera de contar donde me libraba un poco de la actualidad y de lo estrictamente literal y que podía ser divertido, podía, bueno, entretener a la gente y también era hacer algo que me gustaba y lo admiraba de mucha gente, pero que no lo estaba haciendo muchas personas en la lengua o que yo supiera en ese momento, ¿no? Y a partir de allí pues me dediqué a divertirme, ¿no? Pues por ejemplo, se hablaba mucho en ese momento de la polarización, ¿no? Como el gran tema de la política española. Yo imaginaba pues un país extendido no entre la izquierda y la derecha, sino entre los partidarios de Tolstoy y los de Dostoyevsky, ¿no? Y entonces hay como un gran enfrentamiento y los que más sufren son los lectores de Chekhov, ¿no? Que son un poco como los centristas que en épocas de gran crispación y polarización pues se quedan un poco en tierra de nadie y nadie quiere estar con ellos, ¿no? También, pues por ejemplo, surgió la extrema derecha, ¿no? de Vox en España, que en buena medida surge por la crisis constitucional de 2017 por el independentismo, ¿no? Entonces, eran pues un nacionalismo español que reacciona frente al nacionalismo catalán. Y yo imaginé, bueno, pues este es un chico de Vox que se enamora de una militante independentista, ¿no? Y entonces escribe una carta a su familia, a su abuela, porque siempre me parecía que eso tenía más efecto, contando este amor, ¿no? Y entonces descubriendo que había pues muchas cosas que tenían en común, ¿no? Pues por ejemplo, los dos tenían una visión similar del Estado de las Autonomías, porque a ninguno de los dos les gustaba, ¿no? A los dos les gustaba mucho la Edad Media, porque
al nacionalismo español le gusta mucho reivindicar la Reconquista y el medievo, y a los nacionalismos periféricos también les gusta reivindicar la Reconquista y el medievo, solo que digamos que para ellos a menudo es una visión más de izquierdas en algunos casos, esa legitimidad histórica, ¿no? Los dos compartían algunos odios y tenían una idea muy parecida de la libertad de expresión, porque el chico de Vox pensaba que debían cortar la libertad de expresión de su novia y la novia pensaba que debían cortar la libertad de expresión de él, ¿no? E incluso ya dándole un poco pues siguiendo en ese tipo de razonamiento, decía: es verdad que se ha criticado mucho al Instituto Nova Historia, ¿no? Que es un organismo fraudulento del nacionalismo, que inventan que grandes figuras históricas eran de origen catalán. Entonces, pues, por ejemplo, que dice que Cervantes era catalán, que Colón era catalán, etcétera. Entonces, este chico escribe la carta de su familia y dice, bueno, ellos dicen que Shakespeare era catalán, que Colón era catalán, y bueno, a mí no me parece tan mal porque si eran catalanes, eran españoles y redundan en la gloria, ¿no? Y entonces, bueno, era una manera de contar, abordar este fenómeno político y mostrar también las contradicciones, algunas similitudes que seguramente no serían del agrado ni de unos ni de otros, pero para mí eran bastante evidentes, ¿no? También pues había esta discusión sobre el pasado de España y estaba poco antes de unas elecciones generales, ¿no? Y entonces apareció que uno de los partidos políticos ponía en su programa, pues vamos a impulsar películas que hablen de la historia de España con una visión positiva. Entonces yo imaginaba la misma trama o el mismo relato contado al gusto de los partidos políticos, ¿no? Y que fuera una historia, digamos, de la conquista y con una visión, pues, tradicional, testosterónica de Vox, o otra, pues, un conservadurismo costumbrista del PP, etcétera, o los casos de los partidos nacionalistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se jugaba con eso en estas fábulas, pero también la sátira la he incorporado a veces en columnas, ¿no? O sea, es decir, he escrito cuentos más o menos que son visiones satíricas y que son puras ficciones. Pues a veces imaginaba un contrato sexual cuando se hablaba de la ley del solo sí es sí antes de que se aprobara, o me imaginaba, o el caso de la poeta Amanda Gorman, ¿no? Que leyó la inauguración de Joe Biden, y entonces luego hubo una polémica porque se decía que nadie podía traducir su poema a una lengua si no tenía una experiencia más o menos cercana, ¿no? Muy cercana a ella, pues de raza, de sexo, y si no, no se podía traducir, ¿no? Claro, a mí eso me parece que va contra la traducción, porque además, y contra la idea de la literatura, que es que más o menos uno hace unos esfuerzos, son unas técnicas, una artesanía que nos permite compartir lo común, ¿no? Encontrar qué es lo que tenemos entre todos, ¿no? Y precisamente la traducción es llevarlo a un sitio. Entonces, en vez de hacer como el argumento, digamos, como de un ensayo, pues lo trataba con una fábula, ¿no? De quién podría traducirlo, y al final solo puede traducirse ella misma, ¿no? También, pues, esta misma idea la he empleado en columnas, ¿no? Por ejemplo, en las que me parecía que había un tema que se trataba mucho, que estaba en las noticias, pero que yo podía encontrar un ángulo que fuera, pues, dispararlo quizá hacia el absurdo o hacia la paradoja, ¿no? Por ejemplo, pues se habla, ¿no? Se aprueba el uso de todas las lenguas cooficiales y algunas más en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y yo allí pues pensaba, bueno, a lo mejor hay que también hablar de los dialectos, ¿no? Pues porque, por ejemplo, se decía, ¿no? El aragonés también se va a hablar, ¿no? La lengua aragonesa, pero a su vez tiene sus dialectos en los distintos valles, ¿no? Entonces, pero al final tampoco utilizamos nadie el lenguaje de la misma manera, ¿no? O sea, que si defiendes la diversidad hasta el final, cada uno tenemos
idiolecto diferente que es difícil de traducir, ¿no? Y entonces lo que habría es que acabar teniendo cada uno su propio traductor a una lengua que no entiende, ¿no? Entonces era una especie de reducción al absurdo para mostrar, pues, como digamos, lo que me parecía que era reducir el valor, despreciar el valor comunicativo de la lengua en aras del valor simbólico, ¿no? Pues bueno, yo aquí lo empleaba de esa manera y lo he usado otras veces. ¿Qué es las virtudes para mí del humor, ¿no? Pues bueno, yo creo que por una parte tiene un elemento, digamos, de abstracción, ¿no? Porque te permite mostrar los mecanismos, alejarte un poco de lo concreto, es decir, del caso particular del que estás hablando, pero también del momento, ¿no? O sea, piensas que son artículos o textos que pueden vivir un poco más tiempo alejados, ¿no? Como pues una viñeta, cuando haces una viñeta, pues hay algunas que a lo mejor están disparadas por un hecho concreto, pero siempre son algo más abstractas y dices, a lo mejor dentro de un tiempo, aunque no se recuerde el caso, sí que se puede observar esta paradoja que seguramente estará existiendo en otro elemento de la realidad de ese instante, ¿no? También creo que precisamente por esa abstracción, por esa distancia, te permite desmontar los mecanismos, ¿no? Enseñar cómo son a veces pues, los trucos de la propaganda que me parecen muy fascinantes o estos elementos del lenguaje que he comentado. También te permite pues el juego literario, ¿no? O sea, yo creo que en parte lo que me divierte mucho es pues impostar voces, adoptar estilos diferentes, jugar con los géneros, ¿no? Pues a veces pues eso, parodiar una película o inventar una forma de un contrato o darle una especie de cuento, pues si quieres a la manera de un autor que te gusta, pero para otra cosa, ¿no? Entonces tiene ese elemento de placer literario que espero como escritor que también lo tenga el lector. Y también te permite, pues, en cierta manera, el humor es una herramienta para desnudar al poder y al poderoso, ¿no? Y lo hace porque, en cierta manera, te cubres, ¿no? O sea, te permite ser brutal y delicado a la vez, porque como no estás hablando totalmente en serio, pues puedes llegar a veces un poco más lejos, ¿no? Y luego, también, por supuesto, como el humor en tantos casos de nuestra vida, es un mecanismo de defensa, ¿no? Como también lo es la literatura, como lo es el juego, ¿no? Y para mí eso también es, pues que ese elemento casi de balsámico del humor también es importante y también me gusta. Luego también por supuesto, hay grandes satiristas de muchas épocas que han sido y son importantes para mí, ¿no? Yo creo que el quien siempre piensas es en Swift, ¿no? Y en los viajes de Gulliver, en una modesta proposición. También en uno de los escritores que le admiraban muchísimo, ¿no? Que es Orwell. De hecho, hay una entrevista inventada de Orwell a Swift que a mí me encanta. Pero, por ejemplo, también sin ser exactamente un autor satírico, porque es bastante naif en su mirada y no está muy interesado en la política, pues los cuentos sin plumas de Woody Allen o Cómo acabar de unas portadas con la cultura me han resultado muy útiles por ese juego con las referencias culturales, ¿no? Con esa, pues, parodiar diferentes géneros y traducirlos y también, pues a veces usar un tono que pueda ser más blanco, ¿no? Otras veces sí que he sido quizá más duro, ¿no? Otra referencia para mí muy importante y que seguro que lo conocéis es Armando Iannucci, ¿no? El autor o guionista de Thick of It, que es una serie que habla de un ministerio en el Reino Unido y básicamente cada capítulo es una chapuza que intentan corregir en los spin doctors y los ayudantes y en la corrección lo ponen más grave. Yo muchas veces he hablado con amigos que se dedican a la política
y les decía, bueno, y entonces, ¿cuál es la serie que más se parece a la política, ¿no? Es el ala oeste de la Casa Blanca, es House of Cards, ¿no? O sea, o la visión idealista clintoniana o la visión más maquiavélica chunga. Y ellos me decían, no, a lo que más se parece de verdad es a The Thick of It, ¿no? O sea, la chapuza corregida y empeorada a su mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, que también es el autor de La muerte de Stalin, ¿no? Que es otra película que me gusta mucho, o de VIP, ¿no? Y era una referencia, es para mí una referencia siempre que hago estas cosas, como pues autores del New Yorker, o como por ejemplo textos de Augusto Monterroso, que también creo que era muy, muy bueno en la sátira. Al mismo tiempo dirías, tiene estas ventajas. La primera, que me lo paso bien hacerlo, pero también tiene, yo creo, algunos defectos o algunos problemas, ¿no? Pues primero, claro, que creo que un escritor o cualquier artista tiene que desconfiar, no sé si exactamente de aquello que se le da bien, pero sí de aquello que surge con relativa facilidad de él, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las propias virtudes, ¿no? Para no repetirse. Entonces, a veces intentas eliminar automatismos, ¿no? Pues, por ejemplo, que antes si hablaba de cuando hacías la sátira en forma de cuento, ahora a veces lo intento alguna hacer en el espacio de una columna, ¿no? Porque también el espacio más reducido es una especie de desafío. Luego también creo que hay otra cuestión, que el chiste, el humor, siempre parte de la base y a la vez crea una comunidad, ¿no? O sea, puede ser menos accesible, y creo que generalmente lo es, que otro tipo de texto, ¿no? Porque tienes que compartir pues unos hechos y un código, y que todo eso se siga. Eso es pues estimulante. Yo creo que para muchos lectores es placentero. Por ejemplo, otros escritores de sátira que me gustan mucho, es Henry Mans, ha escrito algunas muy buenas en el Financial Times, o Robert Shrimsley, pero pues a veces tienes que, si él escribe un texto a la manera de Wodehouse para hablar de la política británica, pues ya tienes que tener esas dos referencias y no solo una, ¿no? Entonces puedes en cierta manera reducir tu público, ¿no? También otro de los riesgos que yo creo que puedes tener es pues bueno, la mente literal, ¿no? Digamos, que es algo que yo creo que sucede mucho por que es un momento en el que convivimos mucho con ella, ¿no? Que es quizá por las prisas, quizá porque leemos en las redes, porque contestamos muy precipitadamente, pero hay gente que haces una broma y mucha gente siempre se lo toma en serio y te están acusando de aquello que estás criticando, y a veces no es sencillo bueno, que dar la vuelta a esa interpretación, ¿no? Aparte de que siempre da un poco de vergüenza decir, no, esto era un chiste que no lo has entendido, ¿no? Entonces esto es otro riesgo, y también algo que tiene que ver con la idea del humor como defensa, ¿no? Que bueno, pues por ejemplo, si el humor en cierta manera es decir, que el rey está desnudo, intentas mostrar el carácter de simulacro que muchas veces puede tener la política, como sátira, como crítica, también puede ser a veces una manifestación de impotencia, ¿no? De que realmente no puedes cambiar las cosas, no tienes una propuesta que hacer, solo tienes una especie de denuncia, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también, porque en ese elemento, aparte de ese carácter de renuncia o de confesión de impotencia, puede haber cierta comodidad, ¿no? Yo creo que el peligro que tienes siempre, y que es donde te tienes que detener, es en acabar siendo un cínico, pensando que da igual una cosa que otra, ¿no? Entonces hay que saber que, bueno, trabajas un poco con la indignación, pero tienes que evitar el cinismo. Y luego
yo creo que el otro gran problema que sucede tiene que ver precisamente con mi ley epónima, ¿no? Con esa idea de que toda sátira es profecía, toda parodia es eufemismo. A menudo tú te encuentras declaraciones de políticos o medidas que piensas, bueno, esto es imposible, o sea, no podría yo haber inventado algo tan delirante, tan disparatado. Escribí yo una columna donde decía que la Asociación de Satiristas y Parodistas se declaraba, bueno, pues que abandonaba sus funciones porque creía que la realidad le hacía competencia desleal, ¿no? Yo creo que eso es una sensación bastante común, ¿no? Además en este momento en el que pues, se habla a veces, ¿no? De la ley de Poe, ¿no? Donde la realidad es indistinguible ya de su parodia. Allí, aunque he escrito ese texto diciendo pues, la abdicación o la renuncia de los parodistas y satiristas de España por esa competencia desleal de la realidad, también pienso en otros ejemplos, ¿no? Que es como que sería pues tantos novelistas que durante mucho tiempo han dicho, bueno, pues la novela ha muerto, ¿no? La novela ha muerto, pero ellos siguen escribiendo novelas y son muy buenas algunas de ellas y las seguimos disfrutando. Y bueno, pues creo que en la parodia puede suceder algo así, ¿no? Y que el humor, pese a la competencia de la realidad y todas esas dificultades que tiene, pues puede seguir siendo un buen análisis, una buena herramienta para analizar cualquier cosa y en este caso más, como estamos hablando más de la política, ¿no? Centrándonos, yo creo, pues en las contradicciones, en las paradojas y en las trampas del lenguaje, ¿no? Y yo creo que es una tarea que no se va a agotar nunca, aunque la política va a ir cambiando, pero va a seguir empleando esos elementos y digamos que los que nos dedicamos a esto vamos a seguir pues mirándolos entre fascinados, divertidos y en ocasiones repugnados. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Christopher, creo que tenía alguna pregunta. Sí, la estupenda conferencia de Daniel me llama la atención que Daniel, como don Salvador de Madariaga, es un español anglófilo. Y como crítico de la política me interesa saber qué referentes tiene él en lengua española como críticos de la política, porque todos los que aparecieron son anglosajones, salvo Augusto Monterroso. Entonces me da curiosidad, ¿cuál es tu lado español o hispanoamericano? Sí, bueno, luego hay como, quizá al pensar más en la sátira, pues estaba en ese género, ¿no? Pero, pues por supuesto, en España, para mí, de Arcadia Espada y de Soneros de la Prensa he aprendido mucho. También fue muy importante mi amigo Félix Romeo, pero, Fernando Sabater, Manuel Arias Maldonado, también pues autores, ¿no? Como pues por ejemplo de Enrique Krauze he aprendido mucho, ¿no? En cómo, pues en su manera de analizar, en su manera de explicar las ideas como si fueran una novela, ¿no? Y luego, pues Sánchez Ferlosio, ¿no? Yo creo que siempre que en esta, aunque él no hiciera la sátira, sí que era alguien que ha estudiado el lenguaje con una precisión tremenda, ¿no? O muchos, a veces también hay como una especie de contaminación de escritores que hablaban del lenguaje, ¿no? Que era quizá no tanto, y no tanto de la política, porque mi formación seguramente, pues bueno, seguramente no, es así, es más literaria y lingüística que política. Pero sí que es verdad que tiene ese elemento que ha sido, que como más llegado a muchas cosas a través del mundo anglosajón, ¿no? Más que otro. Pero bueno, seguro que
que hay otras referencias, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay muchas personas, digamos, que están escribiendo en nuestra lengua que sí que leo y que sigo mucho, ¿no? Sobre todo pues los contemporáneos. O ahora pues leo a Paul Alois Arac, sus análisis de política argentina me encantan, ¿no? Y luego pues Josu de Miguel, que escribe en el Mundo, o muchos, bueno, sí que tengo muchas referencias de lengua española también. Muchas gracias. Bueno, brillante conferencia, no tengo más que añadir. Y muchas gracias por las reflexiones acerca de la parodia, la ironía, la sátira, para entender mejor la política y la sociedad actual. Entonces, tengo algunas preguntas aquí del público. La primera dice lo siguiente: ¿corren buenos tiempos para la sátira? Por un lado, la cultura de la cancelación agudiza el ingenio del escritor o el periodista para burlar la censura, pero por otro, la cancelación es peligrosa porque le pueden enmudecer a golpe de multas. ¿Qué opina? Sí, además es curioso porque a veces las multas lo que se hacen es que cada vez son más sanciones administrativas, donde tienes menos capacidad de defensa que, digamos, en procedimientos penales o de otro tipo, ¿no? Yo creo que tienes ese problema y la tendencia de la mente literal, ¿no? O sea, que cada vez parece que hay como menos paciencia para entender los matices, los juegos, y eso complica un poco la sátira. A la vez, curiosamente, la mente literal y con ese absolutismo te proporciona mucho material, ¿no? Y bueno, de todas maneras, te dices, bueno, la cancelación es un problema, etcétera. Generalmente los escritores políticos, y en muchos países los sigue ocurriendo, pero han tenido problemas mucho más graves, ¿no? No te cancelaban, sino que ibas a prisión o cosas peores, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta. Dice: ¿no teme quedarse sin público? Porque cada vez se lee menos. Las jóvenes generaciones consumen preferiblemente imágenes, series, televisión, smartphone, y en esa imagen no funcionan las ironías ni el humor inteligente. Bueno, también funcionan, ¿no? De hecho, ahora estaba pensando con lo que me preguntaba Christopher, o sea, para mí uno de los grandes autores de sátiras es Goya, ¿no? Y casi no eran palabras, ¿no? Pero en sus grabados, fíjate si tienen sutileza y brutalidad y matices e inteligencia. O sea que yo creo que en todos los medios pues puedes hacer la sátira. Y me encantan las viñetas, por ejemplo, ¿no? Y además te ayudan cuando las de los demás, ¿no? O sea, te ayudan pues a reducir, ¿no? A concentrar una observación. Y creo que, bueno, que los formatos van cambiando, pero que siempre se va a leer y siempre vamos a necesitar historias y palabras. Yo creo que eso va a sobrevivir. Y quizá una pregunta más. Dice aquí sobre las lecturas clásicas. ¿Qué lecturas clásicas, y ya has hablado de autores, pero ahora habla de lecturas, quizá libros clásicos, recomienda para profundizar en la escritura satírica o paródica? Sí, bueno, yo creo que para mí uno de los ejemplos es Swift, ¿no? También en los ilustrados, pues Voltaire, Cándido y esas cosas, o por ejemplo los dijes indiscretos de Diderot me gustan mucho. También creo que hay sátiras en lengua española, ¿no? De Quevedo y de Góngora que son geniales. O a veces en muchos textos de tanto de las novelas ejemplares de Cervantes como en fragmentos del Quijote, pues tienen eso, ¿no? Por ejemplo, Sancho Panza en la Ínsula Barataria. Eso es un ejemplo de crítica política genial, ¿no? Y bueno, seguramente muchas otras, pero yo creo que con estos son textos que se disfrutarían mucho. Muy bien. Y bueno, creo que ya con esto, muchas gracias Daniel, muchas gracias Christopher, gracias a todos los participantes por las palabras, por las reflexiones, las aportaciones dichas y escritas. Y con esto nos despedimos, clausuramos la sesión. Hasta el próximo encuentro de nuestro ciclo de conferencias Letras Libres y Unir.
Hasta pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.